Se denomina cuenta a la agrupación metódica y sistemática de transacciones similares bajo un mismo título común y apropiado. Todas las transacciones comerciales en una empresa necesariamente tienen que ser agrupadas de acuerdo a su naturaleza para identificar y al mismo tiempo diferenciarlas de las demás, buscando un factor referida a la aplicación de normas de contabilidad y disposiciones legales expuestas en los estados financieros de acuerdo a cada país. Es decir, clasificarlas en debe y haber. El debe y haber de las cuentas. Cualquier sistema de contabilidad está conformado por dos columnas, una titulada debe, que se expone al lado izquierdo, y la otra titulada al haber, expuesta al lado derecho. Tanto el debe como el haber sirven para practicar registros en términos de moneda expresadas en cantidades referentes a las transacciones realizadas en una empresa a una determinada fecha. Sin embargo, debemos distinguir entre ambas columnas, razón por la cual diremos que en el debe se registra todo lo que recibe una empresa o una cuenta, y al haber se registra todo lo que entrega una empresa o una cuenta. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Supongamos que un joven estudiante le pide a su padre que le entregue 200 pesos, quien poniéndose de mal humor se los concede, pero el joven ingenioso acude también a su madre para que le regale otros 100 pesos. En la calle, este estudiante se encuentra con su novio y un amigo, los invita a divertirse a una discoteca, a bailar y paga 220. Luego los invita a comer unos anticuchos y cancela por cada uno 15 pesos. Utilizando las finalidades expresas de las columnas tituladas debe y haber, el registro quedaría de la siguiente manera. Los 200 pesos que le dio el padre, los 100 pesos que le dio la madre, tiene un total en su cartera de 300 pesos. Hizo gastos en la discoteca de 220, la compra de los anticuchos por 45, haciendo un total de 265. Asimismo, el debe y el haber sirven para determinar el saldo de una cuenta contable, obteniéndose por diferencia de las dos columnas y por su naturaleza. En este caso, la cartera, caja, banco, siempre tiene saldo deudor. ¿Por qué? Porque es efectivo. Nunca podemos tener en una cuenta bancaria menos 10,000 o menos 10 o una cantidad negativa. Siempre va a ser positiva. Lo mismo con todas las cuentas que tenemos en la parte del activo. Siempre va a tener saldo deudor porque esta es la característica de la cuenta, que no podemos dejarla en negativo. No existiría menos 10 computadoras. En el caso del ejemplo que teníamos por la compra de mercadería. No tendríamos, o sería ilógico tener menos 10,000 en cuentas por cobrar. Entonces es la naturaleza de la cuenta. En este caso, de acuerdo por diferencia, o tienen saldo deudor o tienen saldo acreedor las cuentas. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, una cuenta tiene saldo deudor cuando la sumatoria de los valores expresados en cantidades de la columna debe es mayor a la columna del haber, es decir, el saldo deudor es equivalente al debe menos el haber. Demostramos con el mismo ejemplo que ya teníamos de la cartera del estudiante. Tenemos un total en el debe de 300, que son los 200 que le dio el padre, los 100 que le dio la madre y los gastos que él realizó, que vendrían a ser 265. Entonces los 300 menos los 265 nos da 35, es decir que tiene saldo deudor. El saldo acreedor. Una cuenta tiene saldo acreedor cuando la sumatoria de valores expresados en cantidades de la columna haber es mayor a la columna debe, es decir, haber menos el debe. Supongamos que nos prestamos de un pariente 1,000 pesos, el cual le decimos que le pagaremos en el transcurso de un mes en diferentes cuotas. El nombre de la cuenta sería obligaciones o cuentas por pagar o deudas por pagar. Tenemos los 1,000 pesos que va al lado del haber porque es una obligación, es una deuda, es un pasivo. Las cuotas que nosotros hemos ido cancelando en el transcurso del mes que le habíamos dado al pariente de 200 pesos, 150 pesos y 50 pesos, haciendo un total de 400 pesos en total durante el mes. Entonces el haber menos el debe nos da
600 pesos, que son los 1000 menos los 400 pesos, y este nos bota un saldo acreedor. La teoría del cargo o débito. Se denomina cargo o débito al acto de registrar el valor de una cuenta en la columna titulada debe. Sin embargo, debemos realizar algunas puntualizaciones al respecto y diremos que las palabras cargo o débito no pueden utilizarse simultáneamente porque son verbos, cargar y debitar es lo mismo, pudiéndose conjugar en formas y tiempos existentes en gramática. Son palabras sinónimas. Se denomina abono o crédito al acto de registrar el valor en la columna titulada haber. Sin embargo, debemos realizar algunas puntualizaciones al respecto y podemos decir que el abono o crédito no pueden ser utilizadas simultáneamente. Son verbos abonar y acreditar, pudiéndose conjugar en formas y tiempos existentes en gramática, y son palabras sinónimas. La clasificación de las cuentas. Las cuentas en contabilidad para un adecuado estudio y aplicación de procedimientos contables están agrupados por su naturaleza para determinar características específicas y diferencias entre sí, siendo tal clasificación la siguiente: las cuentas de balance, las cuentas de resultado y las cuentas de orden. ¿Cuáles son las cuentas de balance? Tienen por finalidad reflejarnos en términos de unidades monetarias la situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha. Las cuentas de resultado tienen por finalidad reflejarnos en términos de unidades monetarias los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo cuando nos referimos a los resultados involucrados a las dos posibilidades que existen, es decir, la utilidad o la pérdida. Las cuentas de orden se denominan también cuentas de memorándum. Bajo este rubro se agrupan aquellas cuentas que no tienen incidencia sobre el patrimonio de una empresa. Y para finalizar, toda cuenta contable tiene un movimiento. Esta es la ley del movimiento de las cuentas. Vamos a visualizar, a graficar un pequeño esquema de cada una de las cuentas contables que existen, cuando se las registra o contabiliza al lado del debe y cuando al lado del haber. La simbología es la siguiente: la A significa activo, la P sin asterisco significa pasivo, la P con asterisco significa patrimonio, la G gasto o egreso, la I ingreso y la C costos. En la columna del debe, activo que aumenta va al debe, pasivo y o patrimonio o capital que disminuye va al debe, gasto que aumenta va al debe, ingreso que disminuye va al debe y costo que aumenta va al debe. En la columna del haber, activo que disminuye va al haber, pasivo y o patrimonio que aumenta va al haber, gasto que disminuye va al haber, ingreso que aumenta va al haber y costo que disminuye va al haber. De esta manera hemos finalizado el tema número 3.